¿Cómo están mis queridos hermanos? Os saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy nos toca hablar acerca del tercer jinete del libro de Apocalipsis. El tercer sello, ¿qué trae? Trae hambruna con la salida de este caballo negro y con el jinete trae una balanza en la mano. ¿Qué significa la balanza? Medida, peso. Vamos a abrir entonces en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Con la apertura del tercer sello vamos a conocer cuál es el cumplimiento final de esta profecía, de este tercer sello, con la salida del caballo negro y con el jinete portando en su mano una balanza que significa medida o peso. Entonces, su pleno cumplimiento, su cumplimiento final de este tercer sello del Apocalipsis es en la gran tribulación, dentro de los 7 años que se lo llama Semana 70. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice de esta manera: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa el vino? O simboliza la sangre de Cristo, y el aceite representa o simboliza el Espíritu Santo. Cuando se abre el tercer sello, que sale un caballo negro con un jinete montado en el caballo portando una balanza en la mano, y dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué significa el denario? El denario significa, bíblicamente, su interpretación es el trabajo de un jornalero, el salario de una persona de un día. Entonces, en aquel tiempo, cuando se cumpla este tercer sello, su cumplimiento final, esa persona podrá comprar solamente 2 libras de trigo o en su caso 6 libras de cebada con el trabajo de un día. Solamente alcanzará para esa cantidad de alimento. Pero si usted no me cree, ¿qué quiere decir el denario bíblicamente? Vamos a acudir a otra Biblia, a otra versión. En esta palabra, Dios habla hoy. El Señor nos aclara más claro. Hay varias versiones. Es muy necesario conocer diferentes versiones de la Biblia para poder entender de la mejor manera. Apocalipsis 6, 5 y 6. En la versión Dios habla hoy. ¿Qué nos dice acerca del denario? Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía: ven. Miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Esa es la interpretación acerca del denario bíblicamente. Solamente va a poder comprar una persona en el cumplimiento final de este tercer sello, es decir, en la gran tribulación, 2 libras de trigo por el salario de un día. ¿Qué es 2 libras de trigo? Para 5 integrantes de una familia, en algunos casos hay más. Ni la misma persona, el padre de familia, no va a poder resistir en el trabajo, porque tendrá que alimentarse bastante para poder resistir en el trabajo en el día, en pleno calor. Entonces el padre de familia tiene que alimentarse mucho para poder resistir en el trabajo. Pero si una persona compra solamente 2 libras de trigo o 6 libras de cebada, entonces no va a poder sustentar su familia. Tal como Jesús nos enseñó, habrá hambres, terremotos y enfermedades en diferentes lugares. Y esto se cumple hoy en diferentes lugares. Pero en la gran tribulación, el hambre y la hambruna será a nivel mundial.
en el mundo entero. Por eso sobreviene al mundo castigos, juicios de Dios por la rebelión del hombre hacia Dios, porque no busca a Dios. En lugar de buscar a Dios, la gente, el hombre, busca a otras cosas mundanales que no tiene valor en este mundo. Por más que una persona tenga muchos autos, mucho dinero, es pasajero. Por eso Dios nos dice en su palabra: busquen tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Mientras algunas naciones poderosas en el mundo tienen dinero y mucho dinero, inclusive para comprar armas para la guerra, y hoy luchan contra la pobreza los poderosos países, pero sin embargo es una mentira total. Ellos hipócritamente hablan de luchar contra la pobreza, de ayudar a los pobres, pero sin embargo, si usted estudia bien a aquellos países poderosos, conoces bien cuál es su plan de los poderosos, de la persona rica en el mundo, de los que nos dominan a nosotros, es acabarnos, ya sea con enfermedad H1N1 o también con el hambre, para disminuir la población mundial, cosa que cuando llegue el momento, entonces aquellos poderosos van a poder dominarnos fácilmente el resto que quedamos. Hoy la población mundial realmente se ha multiplicado en gran manera. Entonces, el tema del hambre y de la hambruna es tal en algunos países. Están viviendo con menos de $1 diarios en una familia de 5 integrantes. Así están viviendo en algunos países. Entonces, el hambre y la hambruna se está acercando cada vez más al mundo, y algunos países ya están siendo azotados por este flagelo, por el hambre. Pero se cumple la palabra de Dios. Jesús nos había profetizado de esto, que previos a su segunda venida ocurrirían hambres, terremotos, enfermedades, guerras y rumores de guerras, y la maldad del hombre se incrementaría cerca a su segunda venida. Hoy podemos ver claramente ante nuestros ojos estas señales que se cumplen ante nuestros ojos. Vamos a leer la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo. ¿Cómo profetizó Él acerca del hambre? Y no solamente el hambre, también nos habló de varias señales. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 7. Pero para entender un poquito más acerca de las señales que tienen que suceder cerca a su segunda venida, vamos a leer desde el versículo 6. Dice de esta manera la palabra poderosa de nuestro amado Señor Jesucristo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, tome nota esta palabra, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo. Habrá hambres en diferentes lugares. Hoy el hambre todavía está pasando en diferentes lugares, pero cuando comience la gran tribulación, entonces el hambre será a nivel mundial. Por eso la palabra de Dios nos dice que una persona comprará solamente 2 libras de trigo o 6 libras de cebada con el salario de un día. El denario bíblicamente significa el salario de un día. Estas personas que están en el suelo son muertos por el hambre, y cada día mueren a causa del hambre en este lugar. En aquellos países donde están pasando hambre y sed, ¿por qué les tocó de esta manera vivir a esta gente? ¿Por qué ellos viven en esa miseria, en ese sufrimiento?
y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero analicemos un poco de aquellos países. ¿Por qué les tocó vivir de esa manera? En el continente africano, Haití, Somalia, Cuerno de África, hay otros países dentro del continente africano, pero en la gran mayoría en África no buscan a Dios, no aman a Dios, no adoran a Dios, no tienen temor y temblor de Dios. Para ellos su Dios es una víbora, una vaca, un árbol, una piedra. Ellos adoran a un objeto. Pero Dios, ¿qué dijo? No adoraréis fuera de mí. Yo soy el único Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos bajo el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Entonces en aquel país adoran a estas cosas y se olvidan de Dios. Más aún, si un predicador, un misionero va al continente africano, también al continente asiático, India, China, Japón, a esos lugares, estos cristianos, estos misioneros realmente son apedreados, son ahorcados, son quemados, matan, no los quieren, no quieren saber de Dios, no quieren conocer el Evangelio, no quieren aceptar a Jesucristo. Ahora puedes tener una idea. ¿Por qué será aquellos países sufren de esa manera ese flagelo del hambre y de la hambruna? Dios tiene misericordia. Yo estoy agradecido a Dios. Tengamos todavía lluvia en su tiempo, tengamos todavía el alimento para poder sustentar a nuestras familias. Tú, mi amigo, dale gracias a Dios por ese trabajo que tienes. Tal vez un pequeño trabajo, un pequeño negocio, tal vez sueldo mínimo, pero sin embargo todavía tienes para poder sustentar a tu familia y te alcanza. Tal vez con alguna medida, tal vez, pero te alcanza. Dale gracias a Dios por comer un pan. Dale gracias a Dios por sustentar a tu familia con el alimento. Entonces, en aquel tiempo, por ejemplo, si retrocedemos un poco atrás a los tiempos de Lot, Lot vivía cerca a Sodoma y Gomorra y plenamente vivía ya con los de Sodoma. Estos hombres en aquellas ciudades eran hombres pecadores en gran manera, dice la Escritura. Entonces Lot vivía en aquella ciudad, en Sodoma. Y dijo Dios a Lot, enviando a sus ángeles: saca a Lot, porque estas ciudades, Sodoma y Gomorra, voy a destruirlos con fuego y azufre. Entonces ángeles fueron a rescatar a Lot y le dijeron: saca inmediatamente a tu familia, a tus hijas, a tus yernos, a tu esposa. Dios va a castigar estas ciudades en un momento con fuego y azufre. Y Lot como que no creía, como que se burlaba, pero sin embargo era cierto, una advertencia de parte de Dios por medio de los ángeles. Y salió Lot de aquel lugar, de Sodoma y de Gomorra, y dijo Dios: no mires atrás. Y Lot corrió fuera de la ciudad, pero su mujer miró atrás, y cuando miró su mujer atrás, quedó estatua de sal que permanece hasta hoy, dice la Escritura. Entonces, de esa manera, estas ciudades fueron castigados de parte de Dios con fuego y azufre, porque Dios había preguntado a Lot: ¿hay justos en estos lugares, en estas ciudades? Y Lot rogó: Señor Dios, no castigues a estas ciudades donde yo habito. ¿A un justo castigarás juntamente con estos hombres pecadores? Y Dios dijo: no lo castigaré si encuentro justos. Y Lot se atrevió a decir: 40 o 50 justos. Si 40 o 50 justos encontrares en estas ciudades, Señor, ¿castigarás también?, le dijo. Y Dios le dijo: no lo castigaré. Lot siguió reclamando: 20 o 30, 10 o 15 justos. Si encuentras en estas ciudades, ¿igualmente castigarás, oh Dios? Dios le dijo: no lo castigaré por los 10 justos. Y aún Lot, rogando a Dios con insistencia, iba bajando la cantidad de justos si encontraría Dios en aquellas ciudades. Entonces Dios no había encontrado. Dios buscó en estas ciudades si había algún entendido, si había algún justo para que no castigara a estas ciudades.
pero no había encontrado ni un justo, y por lo tanto se desarmó los juicios y castigos de parte de Dios con fuego y azufre, y fueron consumidos estas ciudades. Hoy por hoy, aquellas ciudades donde antes existían, solamente hoy es desierto. No hay aquellas ciudades, completamente han desaparecido sobre la faz de la tierra. Es el juicio y castigo de parte de Dios. Dios se enoja con los países que no buscan a Dios. Por eso, ahora hemos analizado un poco por qué Dios se enoja con algunos países que no buscan a Dios. Entonces ahora puedes entender. Quiero leer en el libro de Lamentaciones de Jeremías, que nos dice acerca del cumplimiento de la profecía en el tiempo de la gran tribulación. En el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8 a 10, nos dice el Señor de esta manera. Esta profecía es para el tiempo final del cumplimiento de la profecía, es decir, en la gran tribulación. Lamentaciones 4, 8 y 10. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y usted puede darse cuenta cómo aquellas personas están padeciendo este flagelo de hambre. Y realmente su piel se ha pegado a sus huesos, seca como un palo, dice el Señor, y se cumple hoy. Estamos viendo estas cosas que se van cumpliendo en el mundo. Lamentaciones 4, 4 a 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed, porque no hay agua, no llueve. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los pequeños, los niños piden pan, persiguen tras de los que caminan, tras de las personas, persiguen pidiendo comida, pidiendo un pan. No hay quien se los repartiese el pan. Piden comida a sus madres, piden agua a sus madres y no lo hay. Y la Biblia dice, la lengua del niño de pecho se le pegó a su paladar por la sed, porque no hay agua. Lamentaciones 5, 13 a 16. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros, porque pecamos! ¿Te das cuenta? En aquellos países, como dije, la gente no busca a Dios. Están más sumergidos en el pecado. Están más metidos en adorar, como les dije, una víbora, un árbol, una piedra. Y por lo tanto Dios se enoja y Dios castiga a aquellos países, porque Dios no encuentra justos. Si los justos van a predicar allí, como les dije, entonces los matan, los persiguen. Entonces podemos darnos cuenta ahora que en nuestra patria todavía hay justos que predican el evangelio y aman a Dios, y por esos justos todavía Dios nos manda la lluvia, sus bendiciones, que todavía no sentimos el castigo de Dios. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, ¿qué nos dice? Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Realmente esta profecía, esta palabra es
realmente es algo que nos puede tocar nuestra sensibilidad. En el tiempo pasado, según la palabra de Dios, también hubo hambre, principalmente en Samaria. Y en aquel lugar, según la palabra, se lo comieron a sus hijos, porque han muerto de hambre, no hubo más comida y por lo tanto las madres prefirieron comérselos a sus hijos. Y aún a los animales que no eran comestibles, se lo comieron. Hoy por hoy de la misma manera. En África, lo que venga, puede ser ratones, puede ser víbora u otras cosas, están comiendo porque no hay comida, porque están sufriendo y están padeciendo hambre. Y prefieren saciar su estómago con cualquier cosa, pero no quieren morir. Algunos temen la muerte. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Pero nosotros que todavía estamos en la presencia de Dios y todavía tenemos alimento material en nuestros hogares, entonces ahóselo tu alimento que tienes, no lo eches a perder, guárdalo. En estos tiempos últimos, tal vez los jóvenes y los niños ya no quieren comer, tal vez quieren comer de lo mejor, pero sin embargo ese alimento, esa comida, un día no ha de haber, se ha de acabar por falta de lluvia. ¿Qué es el motivo para que el mundo padezca hambre? ¿Por qué no nos alcanza el alimento entonces? ¿Por qué no alcanza el alimento a las personas, a la población mundial? Hay varios factores para este caso. Por ejemplo, el calentamiento global es uno de los factores para que no haya alimento o para que no produzca también los alimentos, la cosecha. El calentamiento global provoca sequías, heladas, lluvias torrenciales, la contaminación de la atmósfera, y todo aquello provoca a que no haya alimentos, a que no produzca en la tierra. Y también las lluvias torrenciales, las inundaciones, las granizadas. Todo esto es producto del calentamiento global también. Contribuye de alguna forma para que no haya alimento en la tierra. Por lo tanto, produce muy poco y no alcanza el alimento. Y otro factor es la población o la sobrepoblación mundial. Porque el hombre se ha multiplicado en gran manera y hemos llenado a todo el mundo. La sobrepoblación mundial es extremo ahora. Ahora ya somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Todavía en el 2011 éramos 6.000 millones. Ahora ha completado a 7.000 millones. ¿Se da cuenta? Una población extensa. Hasta a los pueblos los hemos poblado. La gente del campo han preferido venirse al pueblo y han urbanizado pueblos y realmente ya no siembran tampoco. Y por lo tanto no se dedican a sembrar, a trabajar en la agricultura, y también una de las razones para que no haya alimento y para que no alcance. Pero ¿cuál es el propósito de los gobernantes poderosos en el mundo? De los que quieren dominar o de los que nos están dominando en este mismo momento. Acabar con la población mundial, disminuir a la población mundial a fin de que nosotros nos sometamos a ellos y nos dominen con tanta facilidad una poca cantidad de personas que quedemos, porque la población mundial está en aumento cada vez más, sigue poblando al mundo y multiplicándose. Entonces también es uno de los factores la sobrepoblación, porque hay mucha gente, muchas personas en el mundo y no alcanza el alimento. Entonces esta palabra es la verdadera profecía del Señor. Realmente el hambre y la hambruna está pasando hoy por hoy, y no solamente en aquellos países, también ya está afectando a otros países poco a poco. Están cayendo bancos en quiebra
las empresas están cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Viene una recesión económica mundial y esto está en el poder de los poderosos que nos dominan al mundo entero. En este hotel de lujo a las afueras de Sitges, los supuestos amos del mundo deciden cómo serán nuestras vidas en un futuro próximo. Aquí se reúne este año, bajo total secretismo y máxima seguridad, el llamado Club Bilderberg, un grupo de poder en la sombra formado por las élites de los países occidentales. Lo que quieren es instaurar un gobierno mundial, porque creen que eso es bueno para todos, una única moneda y una única religión. Ahí está, estos grupos poderosos, llamados los amos del mundo, los Illuminatis, Grupo Bilderberg, entre ellos la ONU, las Naciones Unidas, están promoviendo entregar el mundo a un solo gobierno mundial. Ellos quieren una única moneda mundial, una sola religión mundial, un solo gobierno mundial y un solo ejército mundial. Gracias, mis hermanos, hemos podido compartir este tema del tercer jinete del Apocalipsis, el cumplimiento de la profecía de Dios que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos a los 95-96 años después de la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso está profetizado en la Biblia 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Entonces esto se ha de cumplir plenamente conforme a la palabra de Dios. Gracias, Dios bendiga su palabra. Hasta la próxima. Buscad a Dios entre tanto que puede ser hallado. Tocad a la puerta y se les abrirá.